Hola, mi nombre es Kevin Andino. Bueno, en mi caso es la UNASUR como sujeto del día. Bueno, en los hechos del caso se explicará brevemente los aspectos relevantes del caso. En los hechos del caso se explicará brevemente los aspectos relevantes del caso. La identidad intergubernamental llamada UNASUR. ¿Qué es UNASUR? Es la Unión de las Naciones Unidas Suramericanas. Es una organización internacional dotada de personalidad jurídica con objetivos puramente políticos y económicos. Son firmados entre 12 países de América del Sur que la conforman. La misión de UNASUR tiene como principal objetivo la construcción de un espacio de integración a la cultura, de lo social, de lo económico y lo político. Así, para lograr una inclusión social se debe fortalecer la democracia y reducir las desigualdades para el fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados. Bueno, el día 23 de mayo del 2008, UNASUR se legalizó en la ciudad de Brasilia, en Brasil, mediante la firma de un tratado constitutivo por parte de sus miembros. Bueno, los órganos que componen la UNASUR es el Consejo de Jefes de Estado y Gobierno. Tienen como función el establecer lineamientos, programas, propuestas políticas para el proceso de integración suramericanas. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores se encargan de funciones de proponer proyectos, implementar lineamientos políticos, aprobar los programas anuales de actividades. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, entre sus funciones están encargar nuevos proyectos, implementar lineamientos políticos, aprobar programas anuales de actividades. Se encargan también de dirigir el presupuesto anual, preparar las reuniones del Consejo entre jefes de Estado, de Gobierno y grupos de trabajo. Bueno, el Consejo de Delegados se encarga de coordinar las iniciativas de UNASUR. Secretaría General, su función es apoyar todos los órganos anteriores. Se crea un tratado constitutivo que entra en vigor el 11 de marzo del 2011 en Quito, Ecuador. Tiene un preámbulo y cerca de 27 artículos. Prácticamente norman a toda esta organización intergubernamental llamada UNASUR. En el marco teórico. Para el marco teórico se utilizará a dos doctrinarios, que son Sorensen con el Manual de Derechos Internacional Público del 2011, Herdegen, Derecho Internacional Público del 2005. Bueno, en este caso se analizará la personalidad internacional de las instituciones internacionales. Se analizará la personalidad internacional de las instituciones internacionales. Los instrumentos constitutivos de las instituciones que son otorgados de derechos y obligaciones, lo cual que los estados que participan en la creación tuvieron la intención de otorgar un grado de personalidad jurídica, aunque sea limitado. Sorensen también nos aclara que la obtención de deberes y derechos de las organizaciones internacionales no son similares a un Estado, ojo, ni mucho menos a un superestado en las organizaciones internacionales, que es totalmente diferente, ya que es un nuevo sujeto contenedor de derechos y obligaciones y de capacidad contractual, definidos por un instrumento constitutivo. Aquí interviene la doctrina del poder implícito, mencionada por Sorensen. Desde un argumento de una organización intergubernamental será contenedora de derechos y obligaciones a partir de un sujeto y de un fin, con un tratado constitutivo. Esto es algo inherente, que explica el ejercicio de sus funciones. Bueno, la capacidad jurídica de las instituciones internacionales se toma como referencia el artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas. Menciona que las obligaciones de los miembros es otorgar a la organización un respectivo territorio, para que la capacidad jurídica ejerza todas sus funciones. A su vez, también menciona, como ya se ha dicho, que los instrumentos constitutivos que tienen disposiciones referentes a la capacidad legal de las instituciones internacionales se pueden variar a su expresión literal, pero no en su efecto. La Organización Internacional para Herdegen se debe realizar una diferenciación en base a la definición exacta de organizaciones internacionales. Estas son estrictamente las organizaciones interestatales, los cuales participan los estados y los sujetos del derecho internacional y organización intergubernamentales. Así se van diferenciando de las no gubernamentales. Ahora bien, Herdegen y Sorensen
hacen una coincidencia de la capacidad jurídica de derecho internacional. Debe ser obtenida por una organización internacional que debe estar dispuesta a un tratado para su creación. Pero también aclara los objetivos y fines de la organización tomando como base la doctrina implícita de Sorensen que contempla en dicho tratado. En el análisis de caso con relación entre el marco teórico y el hecho de caso, debemos concluir que ahora bien, el caso específico de UNASUR se debe verificar con un tratado constitutivo. Y aquí nos basamos en el artículo 1 que nos dice en la Constitución de la UNASUR. Los estados parte del presente estado deciden constituir la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, como una organización dotada de personalidad jurídica internacional. Tal como mencionaba Sorensen, colocando el ejemplo del artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas, la obligación que tienen todos los miembros de otorgar a la organización su respectivo territorio, la capacidad jurídica que debe ser necesariamente para el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, para los derechos y obligaciones son otorgados a la UNASUR como un sujeto del derecho internacional. Nos remitimos al artículo 2 del Tratado Constitutivo de la UNASUR. El objetivo tiene como objetivo principal construir de manera participativa y consensuada a un espacio de integración, unión cultural, de igual manera social, económica, política entre los pueblos, ya que otorgan prioridad al diálogo político, a las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y por último al medio ambiente. Como punto clave es eliminar la desigualdad en todas las regiones de Sudamérica de estos 12 países y también lograr la inclusión social y la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en cada región de Sudamérica. Para sus objetivos específicos nos remontaremos brevemente en el artículo 3. Los objetivos específicos es el fortalecimiento del diálogo entre Estados miembros que aseguren un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR al escenario internacional. El desarrollo social, humano, con equidad e inclusión para erradicar la pobreza desde lo más bajo y superar las desigualdades en las regiones. La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el reconocimiento regional de todos los estudios y los títulos. Finalmente, en base a todo esto, podemos concluir que las organizaciones internacionales, definiéndose como instituciones intergubernamentales con un tratado constitutivo, son sujetos del derecho internacional por los derechos y obligaciones que son otorgados implícitamente por objeto y fin de la organización. En el caso de UNASUR, podemos decir que su objeto y fin serán meramente políticos y de inclusión social en la región suramericana, por lo cual sus derechos, obligaciones y capacidad jurídica se determinará solamente en todos sus aspectos. Esto sería todo, muchas gracias. Ley.